Hola chicos, bueno, seguimos conectados, seguimos con la comunicación y en este momento vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad 3, la contabilidad y el proceso contable. Acá ya nos estamos metiendo ya en la parte del proceso propiamente dicho. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Justamente el proceso propiamente dicho es la segunda etapa del proceso contable en general, que ya vimos fue la primera parte, la captación de los datos. Captación de los datos, reconocimiento de los hechos económicos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del proceso propiamente dicho, o sea, esta es la parte central y la que nos va a llevar la mayor parte de la materia. Porque la última parte, la confección de los informes contables, ya ahí vamos a ver muy poco este año y después ustedes van a tener una materia que es contabilidad 3 que van a estar todo el año justamente con la preparación de los informes contables, ¿sí? Tiene una problemática bastante más específica. Nosotros vamos a ver solamente los fundamentos, ¿sí? Pero esta parte es la parte crucial de la técnica contable que ustedes sí o sí tienen que saber. Pero recuerden que la técnica contable sin el fundamento teórico que vimos en la unidad 2 y después reforzamos en la unidad 1 no tiene sentido, ¿sí? Va a ser simplemente un martillo que golpea y no sabe para qué, ¿ya? Así que hay que acumular todos los conocimientos de las unidades anteriores, todo lo que vimos hasta acá. ¿En qué consiste este proceso propiamente dicho? Consiste en algunas tareas, ¿sí? Actividades, acciones, podríamos decir también, propias de la contabilidad. La contabilidad se dedica a clasificar, a calcular, a registrar, a almacenar y a controlar, entre otras varias que iremos viendo y que ustedes irán viendo a lo largo de las distintas materias del área contable en la carrera. Pero básicamente las que nos interesan a nosotros ahora es la clasificación, el cálculo, el registro, el almacenamiento y el control. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que nosotros recibimos distintos comprobantes de diferentes hechos económicos. Entonces, hay que clasificarlos de alguna forma. ¿Cuál será la mejor forma para clasificar los hechos económicos si queremos tener información de un periodo? Bien, habrá que ver. Calcular. Hasta ahora nosotros no hemos hecho cálculos que surjan de los comprobantes, ¿sí? Pero ya esto se va a ir complejizando y vamos a ver que necesitamos por ahí hacer algunos cálculos. Puede ser que en los prácticos que ustedes hicieron hayan tenido que, por ejemplo, hayan comprado algo y que un porcentaje hayan pagado con efectivo y el resto con un cheque. Entonces ahí tienen que hacer algún cálculo, ¿sí? Registrar. Hasta ahora nosotros no habíamos usado mucho esta palabra. Decíamos anotar, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros vamos a hacer es el registro de cada uno de los hechos económicos. Esto quiere decir plasmarlos en un soporte, que puede ser un soporte físico o mayormente en la actualidad un soporte electrónico. ¿Y en qué consiste esto de registrar? En determinar los esquemas estos que nosotros estuvimos viendo en clase en la unidad 2, volcarlos a los elementos, ¿sí? A las herramientas específicas de la contabilidad. ¿Recuerdan ustedes que nosotros todo lo que analizábamos lo analizábamos en términos de aumentos y disminuciones? Y que cada hecho tenía que afectar a por lo menos dos elementos de la ecuación patrimonial. Bien. Y que en esos elementos de la ecuación patrimonial nosotros dábamos ciertos nombres. Bien. Entonces, y registrábamos, ya para familiarizarnos con la terminología, registrábamos aumentos y o disminuciones. Pero ustedes para hacer los ejercicios, los prácticos que tuvieron que entregar
de la ecuación patrimonial y del resultado, tuvieron que haber almacenado de alguna forma, rudimentariamente, como se les ocurría, ¿sí?, los datos que fueron procesando. Y luego, seguro que hubo un control, porque ustedes tuvieron que controlar por ahora matemáticamente que la ecuación, ¿sí?, o sea, que en realidad representara una igualdad. Ya sabemos que el término ecuación es una terminología que por tradición se utiliza, pero es una simple igualdad, ¿sí? Que se mantuviera la igualdad. Estas acciones, ¿sí?, de la contabilidad son las que conforman la transformación de los datos en información. Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, el dinero en efectivo con el que se iniciaron las actividades o con las que se inició un ejercicio económico, y de allí sumamos los aumentos y restamos las disminuciones, vamos a llegar a otro nuevo valor. Ese nuevo valor me está informando algo distinto al que tenía al principio. Ese es un ejemplo. Así podemos dar muchísimos ejemplos que vamos a ir dando a lo largo de esta unidad. ¿Cuáles son, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Esto es lo que nosotros denominamos soportes de registración y almacenamiento, pero vamos a necesitar también una técnica de registración. ¿Y cuáles son esos soportes de registración y almacenamiento? Las cuentas y los registros, o sea, las cuentas contables y los libros contables o registros contables. Y para esto vamos a utilizar una técnica de registración que es la técnica de la partida doble. ¿Qué es esta técnica? La que el fraile Luca Pacioli en 1494 sistematizó reuniendo todas las prácticas comerciales que se hacían en Italia, en las ciudades comerciales. Así que fíjense lo importante que es la obra esa que nos está dando sustento para hablar de esta tercera unidad. Seguimos. Cuando nosotros hablamos de las cuentas, nos vamos a detener ahí un poquito, ¿sí? Porque cuando hablamos de las cuentas, eh, estamos hablando de la herramienta principal del proceso contable. Entonces, cuando hablamos de las cuentas, estamos hablando de nombres que vamos a dar a los elementos. Por ejemplo, nuestra empresa sobre ruedas SRL vende, primero compró bicicletas para revender. Luego compró accesorios para revender. Todas estas cuestiones que nosotros compramos, que nuestra empresa compra para revender, sean bicicletas, sean accesorios, sean repuestos, ¿sí?, ¿cómo podríamos llamarlas en general? Las llamamos mercaderías. Las mercaderías en sí, entonces, es el nombre que damos a todos aquellos elementos que se compran para ser vendidos en el mismo estado. Y ese nombre nos va a acumular los aumentos y las disminuciones de las operaciones. Así tenemos el concepto de las cuentas. ¿Qué son las cuentas? Son una herramienta de la contabilidad identificable por un nombre. Por ejemplo, el caso de mercaderías, que permite agrupar elementos o causas de variaciones del patrimonio neto. Agrupar elementos, ¿sí? Bien, yo en el nombre mercaderías estoy agrupando tanto las bicicletas como los accesorios como los repuestos. Yo podría hacer un nombre también, por ejemplo, servicios públicos, ¿no es cierto? Que es una causa de una variación del patrimonio. Un servicio público es un gasto, pero en ese nombre yo podría sumar los servicios públicos de gas, de luz, luz y agua, ¿sí?, teléfono, podría ser, ¿sí? Tanto estos elementos como las causas son distintas entre sí, pero que comparten alguna característica en común.
Por ejemplo, el caso de las bicicletas, los accesorios y los repuestos. Son todos elementos que se compraron, pero para ser vendidos en el mismo estado en el que se incorporaron. Entonces, todo elemento que se compra para ser vendido en las mismas condiciones en las que fueron incorporadas, son denominadas, como una convención general, mercaderías. Todos los servicios, ¿sí?, que son de carácter público, pero uno es servicio de luz, el otro es servicio de gas, el otro es servicio de teléfono. Son servicios distintos, pero son todos servicios. Entonces, ocupamos un nombre específico que se va a llamar servicios públicos. Algunos de estos nombres, ¿sí?, registran y almacenan los aumentos y disminuciones de tales bienes y causas. Por ejemplo, eh, el nombre mercaderías, o sea, el nombre de la cuenta mercaderías. ¿Qué va? Pregunta, ¿eh? Em, ¿De qué forma aumenta la cuenta mercadería? Por otro lado, ¿de qué forma disminuye la cuenta mercadería? Es lógico pensar que aumenta cuando hacemos una compra. ¿Cuándo disminuye? ¿O por qué razón disminuye? Vamos a ver qué piensan ahí. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de la cuenta mercaderías vemos que tiene aumentos y disminuciones. ¿Sí? Ahora, en el caso de los servicios públicos, ¿sí?, los servicios públicos, ¿en algún momento disminuye la cuenta esa servicios públicos? ¿En algún momento puedo deshacer un consumo que yo hice en algún mes? ¿Los consumos se deshacen con el pago? No, el consumo ya está hecho. Lo que se me generó fue la deuda y lo que pago es la deuda. Por lo tanto, parecería que la cuenta servicios públicos solamente aumenta y no tiene, de momento, hasta ahora, no le encontramos una disminución. Veremos. Pero hay cuentas que son de un rango superior, porque resumen la información contenida en las anteriores, de modo que puedan ser presentadas a los usuarios e interesados. Esto lo vamos a ir viendo tranquilamente a medida que vayamos eh, pasando las distintas partes de esta unidad. Pero fíjense que hay algunas que se registran directamente, ¿sí?, y almacenan los aumentos y disminuciones de los bienes y las causas. Pero hay otras que son de un rango superior. Son nombres también, que acumulan información, ¿sí?, pero que no se usan para registrar, sino para mostrar, para organizar el sistema y para mostrar a los usuarios e interesados. ¿Qué forma tiene una cuenta? Y acá viene, porque uno dice las cuentas, qué, ¿cuál es la forma física que tiene una cuenta? Bueno, para empezar no tiene forma física, sino que esto es una escritura, ¿sí? Esto es algo que vamos a encontrar en los registros contables. En la actualidad nosotros lo vamos a encontrar en los sistemas electrónicos de procesamiento de datos. Entonces, vamos a tener que familiarizarnos con esa forma, pero que en realidad es la misma forma que vamos a utilizar siempre nosotros. Hay dos formas de las cuales una nosotros vamos a elegir para utilizar pedagógicamente, didácticamente, perdón, en las clases. Esta, fíjense, acá hay un nombre que dice caja. Por ahí ya varios en las clases lo han utilizado, ¿sí? Podría decir caja o efectivo, cualquiera de las dos. Pero nosotros elegimos caja. Es el nombre más común para representar qué. ¿Qué se les ocurre que puede representar? Ya lo dije, ¿no es cierto? ¿Qué va a representar? El efectivo que hay en la empresa o en el ente, en cualquier ente. Y vamos a ver, fíjense, esto tiene la forma de una matriz, como si fuera una planilla Excel, ¿sí? Tiene una columna que dice detalle, una columna que dice operación número,
¿sí? Detalle podría haber dicho fecha, ¿sí? Y después dice una columna que dice debe, haber y saldo. Estas son las tres grandes columnas más importantes de una cuenta. Hay una columna más a la izquierda que es el debe, una columna que está a la derecha que es el haber y una tercera columna que nos da el saldo, ¿sí? ¿Qué es el saldo? Es lo que va quedando como diferencia entre el debe y el haber. Y esta cuenta, caja, que representa el dinero que hay en la empresa, fíjense que inicia con un movimiento de 3.000 pesos en el debe. Luego tiene otros movimientos en el debe de 2.500, de 5.000 y de 4.000 y movimientos en el haber de 1.500 y de 6.000. Fíjense que la suma del debe da 14.500 y la suma del haber da 7.500. Por lo tanto, el saldo tiene que ser de 7.000. O sea, lo que queda entre esas dos sumas. A ver, este es el procesamiento, ¿sí? Acá hubo ya procesamiento. Eso quiere decir que esta cuenta, específicamente esta cuenta, ¿sí? Anotó, registró los aumentos por el debe y registró las disminuciones por el haber. Comenzó con un saldo de 3.000, terminó con un saldo de 7.000. ¿Qué está informando ese saldo de 7.000? ¿Qué estará informando? ¿Qué se les ocurre? Es el dinero en efectivo que está en poder de la empresa. O sea, la existencia final de dinero en efectivo a determinado momento. Esta es la forma que van a ver ustedes en los libros normalmente y que es la forma que tiene una cuenta en los sistemas de procesamiento electrónico de datos. Nosotros a los efectos didácticos, para ahorrar espacio también y para que nos sea también fácil de dibujar y también, bueno, en las clases presenciales, utilizamos esta otra forma. Pero fíjense que la cuenta sigue teniendo esa columna del debe y sigue teniendo la columna del haber. Tiene sumas y tiene saldo. A ver, veamos. ¿Cuáles son las partes entonces de esta cuenta? Sea de esta forma o de la anterior, las partes principales van a ser partes cualitativas, ¿sí? ¿Cuáles son las partes cualitativas? El nombre, dos columnas que se llaman debe, la de la izquierda, haber, la de la derecha. Y acuérdense también esto, acá asócienlo con la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial tenía un miembro hacia la izquierda y otro miembro hacia la derecha. Por algo lo estamos relacionando. Y tiene también otra parte cualitativa que son los detalles de fechas y de tipos de operaciones. Fíjense, ahí tienen situación inicial, cobro, pago, cobro, pago, cobro, ¿sí? Entonces quiere decir que cada vez que cobramos aumenta el dinero en efectivo. Cada vez que pagamos en efectivo disminuye el dinero en efectivo. Y tiene, por supuesto, ¿sí?, el saldo. ¿Cuáles son entonces ahora los elementos cuantitativos? Los elementos cuantitativos son los valores en pesos para nuestro país de los aumentos, las disminuciones, las sumas y el saldo. Si la columna del debe es superior a la columna del haber, el saldo será deudor, como en este caso. Ahora, si la columna en una cuenta, en cualquier otra cuenta, si la columna del haber fuere mayor a la columna del debe, o sea, si la suma de la columna del haber fuere mayor a la suma de la columna del debe, su saldo será acreedor. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, acá esta cuenta tiene saldo deudor, porque el debe
La suma del debe es mayor que la suma del haber. ¿Y qué está diciendo este saldo deudor? Que es la cantidad de pesos que hay en el ente económico, en la caja del ente económico. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Fíjense, o sea, a ver, por una cuestión de sentido común, ¿esta cuenta podría tener saldo acreedor? ¿Podría ser el haber superior al debe? Pensemos un poco. O sea, ¿qué pasa si nosotros, o sea, o tenemos plata en el bolsillo o no tenemos plata en el bolsillo? Por lo tanto, o hay plata en el bolsillo y entonces el debe es superior al haber, o no tenemos plata en el bolsillo, entonces el debe será igual al haber. Pero por una cuestión de sentido común, podemos tener pesos negativos. ¿Queda claro eso? O hay dinero o no hay dinero. O hay mercaderías o no hay mercaderías. ¿Sí? O hay dinero en el banco o no hay dinero en el banco. Alguien va a salir, ah, sí, pero ¿qué pasa si, bueno, ya vamos con las operatorias bancarias? Bien, hasta acá, ¿quedamos claros? Sigamos. Todas las disciplinas, todas, pero todas las disciplinas, cuentan con clasificaciones. ¿Para qué sirven las clasificaciones? Las clasificaciones son una herramienta más que útil para resolver algunos problemas de la disciplina propiamente dicha. ¿Sí? Nosotros sabemos que las cuentas nos van a servir a nosotros para registrar, o sea que estamos haciendo el reconocimiento del hecho económico y de sus variaciones patrimoniales. Entonces, allí tendremos que ver cuál es la necesidad que tenemos de tipos de cuentas. Hay una primera clasificación, ¿sí?, que ustedes van a encontrar en todos los libros y que es la clasificación según su naturaleza, según la función o el objeto que representa. Ahí esos son otros nombres que en los que pueden encontrar. Según la naturaleza quiere decir según lo que representen. Por eso, según la naturaleza, según su función o el objeto que representan. Según su naturaleza y el objeto que representan. ¿Sí? El objeto que representa en base a qué? En base a la ecuación patrimonial. ¿Sí? O sea, cuáles son las cuentas que van a formar la ecuación patrimonial y qué otras cuentas podríamos nosotros tener relacionadas con la ecuación patrimonial. Pero también vamos a ver que, compartiendo la naturaleza, vamos a ver que hay una clasificación de las cuentas según el grado de condensación de la información. En la definición de cuenta, nosotros dijimos que algunas cuentas sirven para registrar y otras cuentas sirven para acumular información. O sea, se va a condensar la información. Y hay otra forma de cuentas que es según el comportamiento de su saldo. Vamos a explicar ahora, en principio vamos a explicar el tema de la naturaleza, ¿sí? Porque este es el que más tiempo nos va a llevar por ahora. Según su naturaleza, hay cuentas que son elementales porque representan elementos de la ecuación patrimonial. O sea, las patrimoniales propiamente dichas, activo, pasivo y patrimonio neto, y las de resultado, resultados positivos y resultados negativos. Pero hay otras cuentas que son no elementales porque no forman parte de la ecuación patrimonial, pero ayudan a las que están en a las cuentas elementales, porque tienen una función específica. Y en estas básicamente son las cuentas de movimiento y las cuentas de orden. Estas las vamos a ir viendo progresivamente. Ahora nos vamos a dedicar a ver específicamente las cuentas patrimoniales, perdón, las cuentas elementales, las patrimoniales propiamente dichas y las de resultado. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Acá tenemos la
representación gráfica de la ecuación patrimonial estática. ¿Para qué vamos a utilizar esta representación gráfica? La vamos a utilizar para clasificar o para ubicar acá las cuentas que denominamos elementales. Las cuentas elementales serán justamente las patrimoniales y las de resultados. Pero prestar atención a esto. Las cuentas, sabemos nosotros ya por lo que dijimos en todas las unidades anteriores, que los resultados forman parte del patrimonio neto. El patrimonio neto se mantiene como un parámetro. En el primer ejercicio mantenemos el capital para determinar ahí el resultado del primer ejercicio. Pero luego ese ejercicio acumulará esos resultados obtenidos como resultados acumulados dentro del patrimonio neto, dejando siempre el capital fijo como parámetro inicial. Al año siguiente, al ejercicio siguiente, cuando empecemos otra vez con las actividades del ejercicio, utilizaremos cuentas específicas de resultados positivos que nos reflejarán ingresos o ganancias, o de resultados negativos que nos reflejen gastos o pérdidas. Entonces, esos son los resultados devengados en cada uno de los ejercicios que estamos estudiando. Que luego se calculará el resultado y se acumulará a los resultados anteriores que van a seguir formando parte del patrimonio. ¿Sí? Recuerden lo que vimos en la unidad 3. Después, ¿cuáles son las cuentas patrimoniales propiamente dichas? Activo y sus regularizadoras, pasivo y sus regularizadoras y patrimonio neto y sus regularizadoras. Primero, cuentas de activo. Van a ser nombres que reflejen elementos del activo. Y en esto tenemos que acordarnos bien qué elementos conforman el activo. Los bienes, los derechos de cobro y el dinero. No hay otros elementos de acuerdo a nuestra definición actual. ¿Sí? Entonces vamos a tener que buscar nombres de cuentas que representen las distintas categorías de bienes que tiene la empresa. Ya dimos dos ejemplos, ¿sí? La empresa tiene dinero en efectivo, tiene distintos billetes y tiene monedas también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos elementos forman parte del dinero que puede ser todos reunidos en el nombre de caja o efectivo, según lo que elija la empresa. Hay una convención general que todo el mundo usa caja, pero podríamos usar efectivo como muchas empresas utilizan también. El otro ejemplo, ¿cuál era? El de los elementos que tiene la empresa sobre ruedas SRL. La empresa sobre ruedas SRL compró bicicletas para revender, accesorios para revender y repuestos para revender. Entonces, son todos elementos distintos entre sí, pero que todos tienen la misma finalidad: ser revendidos. Por lo tanto, el nombre de ese elemento del activo es mercaderías. Así pasa también con el pasivo. Entonces nosotros, la empresa sobre ruedas SRL tiene un proveedor para las bicicletas, pero quizás tenga otro proveedor para los repuestos y otro para los accesorios. Pero si bien son proveedores distintos y a los tres les debe de sumas distintas y en plazos distintos, las tres figuras esas son sus proveedores. Entonces utilizamos una cuenta que los una, que se llamará proveedores. Así podemos ir buscando nombres de cada una de los elementos que conformen el activo, el pasivo, y hasta ahora ya tenemos dos elementos del patrimonio neto: el capital social y los resultados acumulados. Fíjense que estos son elementos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de resultados positivos y resultados negativos, fíjense que son operaciones, ¿sí? Una operación de venta, un servicio público es una operación de consumo, ¿sí? Entonces, fíjense que es distinto. Los resultados representan operaciones y activo, pasivo y patrimonio neto representan elementos. Fíjense de nuevo en la definición de cuentas y ahí van a ver la diferencia, ¿sí? Esta que estamos remarcando. ¿Y a qué me refiero con
cuentas regularizadoras. Volvamos un poco al activo. Habíamos dicho que la empresa tenía efectivo y tenía también distintos elementos que compraba para revender. Pero vamos a suponer cualquier una empresa, ¿sí? De las de la zona, una empresa de servicios petroleros, ¿sí? Que suelen tener camionetas, ¿sí? Para uso, pero también pueden tener vamos a suponer que tiene una camioneta, ¿sí? Para ir a las distintas empresas y después tiene un pequeño utilitario, ¿sí? Para hacer pequeños transportes de algunas cosas cuando tiene que ir a buscar, ¿sí? Algunos elementos a algún depósito o a algún proveedor o enviar a algún cadete para que haga algunos trámites en el centro. Pero también como tiene un depósito y tiene distintas cargas, tiene uno de esos pequeños tractorcitos, ¿sí? Que sirven para subir y bajar eh, elementos, que en la vida real se llaman Zampimóvil, ¿sí? Que en todos lados en nuestra ciudad podemos ver en las empresas que hay de esos. Entonces, tiene tres elementos, ¿sí? Una camioneta que utilizan por ahí los directivos para visitar a las distintas empresas que tienen como clientes. Un utilitario o un vehículo pequeño, sí que utiliza un cadete, y un Zampi móvil que se utiliza en el depósito. Los tres necesitan un conductor, necesitan combustible, tienen ruedas, ¿sí? Para poder trasladarse. Entonces, y los tres no están sujetos a la venta, sino que se utilizan para desarrollar las actividades principales de la empresa, o sea, como apoyo a esas actividades. Y por lo general pensamos que van a estar más de un ejercicio económico en el patrimonio del ente. O sea, su intención no es ser vendidos, su intención es ser utilizados. Por lo tanto, no tienen valor de cambio en principio, sino que primordialmente valor de uso. Bien, estos tres elementos comparten todas estas características, ¿sí? O sea que estos tres elementos podemos englobarlos en la cuenta rodados, ¿sí? Todos los vehículos, ¿sí? Normalmente son englobados en la cuenta rodados. Ahora, estos rodados, desde el momento en el que se compran hasta el cierre del ejercicio, ¿mantienen su valor económico? ¿Mantienen el valor, la expresión monetaria del valor económico? ¿En el mercado ustedes piensan que vale lo mismo? ¿Y de acuerdo al uso, les parece a ustedes que vale lo mismo? Bien, vamos a tomar sobre todo esta segunda parte, ¿sí? Por ahí dejemos el mercado para más adelante, porque es lo que, lo digo siempre porque es lo que primero se les ocurre, ¿sí? Pero vamos con la parte netamente contable. Nosotros ingresamos, por ejemplo, una camioneta por 1.000.000 de pesos. Al cierre del ejercicio, ¿sigue valiendo 1.000.000 de pesos? Y seguro que la mayoría va a decir, no. ¿Por qué? Y porque se usó, porque ya no vale lo mismo, por esto, por lo otro. Bien. ¿Y cómo hacemos para representar esa disminución del valor por ese desgaste que tuvo? O sea, si disminuimos el rodado, ¿qué pasa? Parecería que lo estamos consumiendo, ¿no es cierto? Pero ¿se disminuyó el rodado? O sea, ¿le falta algo? Bueno, acá es donde aparecen las cuentas regularizadoras. Esto se los dejo como inquietud. Saben que hay que leer y tienen una parte para practicar. Así que es una introducción, por supuesto. Bien, dejamos acá esta primera parte. ¿Sí? Esta primera parte, perdón, esta presentación es la segunda parte del eh, proceso contable, pero es la primera de cuentas y del proceso propiamente dicho. Entonces, cortamos acá porque si no se les va a hacer muy, pero muy largo. Tienen una parte en el seguimiento de sobre ruedas SRL, ya tienen una parte para empezar a hacer con esto. ¿Sí? Hay una parte que hay una serie de elementos que tienen que eh, ustedes que usa la empresa sobre ruedas SRL y ustedes a esos elementos le tienen que poner un nombre. ¿Sí? Va a faltar seguro algunas cosas, van a tener que ver la tercera parte del proceso contable,
¿sí? Que es donde continuamos con algunas cuestiones de cuentas. Y nos vamos a introducir ya en la parte de la técnica de registración. Así que bueno, dejamos acá y nos vemos en la próxima entrega. Seguimos en contacto.